La palabra apéndice en español tiene dos connotaciones. La mayor parte de nosotros la conocemos en anatomía y aunque no nos atañe, sabemos que es una prolongación del intestino ciego. El apéndice está al final, es una prolongación delgada y hueca, y cuando ésta se inflama es que los médicos le llaman apendicitis. Pero dije antes que no nos atañe. Lo que sí nos atañe es la connotación literaria, y apéndice es literaria. Es la palabra que se ocupa para anexos, para adjuntos, exactamente después de que el libro ha terminado. Llámese libro, ensayo, tratado filosófico. El apéndice usted puede incluir desde glosario hasta fotografías, qué sé yo, cuadros estadísticos, mapas. Recuerdo que años atrás, cuando hacíamos trabajos en la universidad, pues se le llamaba anexos. Pues estaría bien decir que el apéndice en literatura son anexos. Estoy explicándoles esto porque a manera de apéndice vamos a tomar algunos temas en las siguientes semanas. Voy a hacer eso porque cuando empezamos a estudiar el Evangelio de Lucas me comprometí que íbamos a ver la biografía de los discípulos conforme estos fueran apareciendo. Lo cierto es que no todos aparecieron, porque Lucas no tenía el propósito de que aparecieran en circunstancias específicas, sí los otros 3 evangelistas. Ahora, creo que yo me quedaría corto como instructor y ustedes perderían la oportunidad de que conozcamos un poco más de la vida de ellos. El contexto es siempre el mismo. Descubrir que Dios dio a su Hijo 11 hombres comunes y corrientes con los cuales usted y yo podemos identificarnos, y que a través de sus biografías nosotros podemos crecer en nuestra relación con Jesús. Así es que vamos a estudiar como apéndice, tomando pasajes paralelos a Lucas respecto a la vida de ellos. También debimos tomar algunos temas como el de las ofrendas cuando llegamos a eso. Y si alguno de ustedes me dice, pastor, pero ¿y por qué no profundizó en su momento? Bueno, yo creí que estábamos siguiendo, aún lo creo, como una temática que iba en una especie de clímax hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor. De ahí que de pronto parar en esa última semana para temas no del todo relacionados, pues no era lo más sabio. Y de allí que se me ocurrió unas semanas como apéndice. Hoy vamos a ir a uno de esos discípulos. Imagino que la mayor parte de ustedes recordarán el cuadro de los 12. Cuando empezamos a estudiar Lucas, les sugerí que deberían intentar memorizarlo. Y les hablé sobre un cuadro sinóptico. Para los que no lo recuerdan, sinopsis significa resumen. Es una visión de conjunto. De hecho, si usted traduce la palabra sinopsis del griego al español, descubrirá que es visión de conjunto, pero en simple idioma nuestro, un cuadro sinóptico es una matriz, un cuadro que nos deja ver en una sola perspectiva
toda la información del conjunto. Ese cuadro sinóptico tenía los listados, los 4 listados de los discípulos. Les dije que tampoco era punto de honor que memorizáramos los 4, pero que sí deberíamos tener al menos una noción de ellos. Y les dije que estaban divididos en 3 grupos de 4. Así es que, a ver si me ayudan y los recordamos. Esta lista era bien fácil porque los primeros 4 se trataba de 2 parejas de hermanos y que en todos los listados está encabezada por Pedro. Pedro es el más emblemático de los 12 y yo asumo que todos recuerdan cómo se llamó el hermano de Pedro. Andrés. Así que esto es fácil, el primer cuadro, llevarlo a nuestra mente. El otro nombre que también es emblemático y era parte del grupo íntimo de amigos de Jesús, de los 3, ¿recuerdan cuál es el nombre? Juan. Y Juan tenía un hermano, lo pongo aquí porque es menor. ¿Cuál es el hermano? Jacobo. Y listo, tenemos los primeros 4. Estos otros 4, el grado de dificultad de recordarlos, pues va creciendo. Sin embargo, siempre arrancan con Felipe. Y como siempre veo a Felipe aquí en primera fila, yo me acuerdo. Y después de Felipe, va con Bartolomé, que tampoco es un nombre muy usado en nuestro contexto y por eso resulta fácil memorizarlo. El otro es Mateo, que es el publicano, y finalmente tenemos a Tomás en este segundo grupo de importancia. Tercero, perdón, no de importancia, de aparición, porque si de importancia hablamos, los 11 son igual de importantes, desde luego. Luego vamos a... por supuesto, es el más difícil de recordar. Sin embargo, les sugiero siempre, vayan con Judas, el Iscariote, el que entregó a Jesús. También les sugiero que hay otro señor, Lebeo, Tadeo, que no es fácil olvidar porque es un nombre difícil en nuestro contexto. Hay otro Simón y aquí hay otro Jacobo. Bueno, ahora que recuerdo los 12, puedo en esta sinopsis preguntarme cuáles estudié ya y junto a ustedes, espero recuerden, estos 4 ya los estudiamos. Estudiamos también a Mateo y estudiamos también a Judas Iscariote. Pero miren, nos quedan 6. Así es que si intentamos usar matemática, estoy diciendo que apenas estudiamos la mitad de la vida de los discípulos. Cabe señalar que no vamos a ocupar un culto para cada uno, porque en realidad de estos 3 se sabe muy poco. Es muy probable que en un solo estudio veamos los 3, o en un solo estudio veamos esos 3 y veamos a Bartolomé. Lo que sí puedo decir es que Tomás nos va a llevar un poco más de tiempo, porque el pasaje paralelo, y antes que me pregunte o si alguien se pierde, ¿a qué se refiere con paralelo? Bueno, es que son 4 evangelios, y si los pongo a la par, eso significa que son paralelos. 3 de ellos los estudiosos les llaman sinópticos. Les llaman así porque los 3 escriben a pueblos inconversos. Mateo, Marcos y Lucas están escribiendo Mateo a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas a los griegos. Así es que ellos tienen eso en común, de presentar a nuestro Salvador a una cultura que no conoce absolutamente nada sobre la fe hebrea. En contraste, Juan escribe a la iglesia
a los que ya tenían fe. Por eso les llaman sinópticos. De hecho, tienen bastantes similitudes los primeros tres y se diferencian un poco de Lucas. Esto significa que todos estos días hemos estado estudiando uno de los sinópticos, pero Lucas no tenía interés en recalcar en la vida de estos seis. Sí aparecen 2 o 3 veces, pero como les dije antes, es como si yo iba en la autopista hacia un tema definido y no quería desviar. Ahora tenemos en el apéndice, en el anexo, ya terminamos el Evangelio de Lucas, pero a manera de apéndice vamos a poner algunos adjuntos. Esos adjuntos significa tomar un paralelo, un pasaje paralelo. Puntualmente voy a tomar a Juan. Juan, por razones que más adelante sabrán, él sí tenía interés en recalcar en la vida de al menos Tomás. Y por eso nuestro sermón de hoy atañe, y su título precisamente, a Tomás, al cual todos ustedes le conocen como Tomás el incrédulo. Y ustedes se suman a todos los historiadores ingratos que le llaman de una forma bastante lejana a la verdad de su biografía. Hoy van a descubrir que si a alguno deberíamos acusar de incrédulo, no es Tomás. Pero la costumbre así nos empuja. De hecho, la Reina Valera en negrillas le pone Tomás el incrédulo, apenas por una pequeña aparición. Ya les voy a decir por qué no son justos en cuanto a historia. Vamos a Juan capítulo 11. Bueno, y entonces, ¿cómo se titula el estudio, pastor? Juan el gemelo. Eso es más justo a la historia. ¿Por qué? Porque así la Biblia lo describe. Juan capítulo 11, vamos al verso 16. ¿Listos? ¿Todos tienen Juan 11, 16? No es difícil, después de Lucas estaba Juan. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo se traduce como gemelo. La historia no nos dice si tenía un hermano o una hermana gemela, pero obviamente eran gemelos. Eso es lo único que apega de forma literal, no el incrédulo. Dijo a sus condiscípulos, es decir, a los otros, vamos también nosotros para que muramos con él. Claro está que esto es sarcasmo, pero ya se los explico. Oremos antes. Señor, te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos todos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. Bueno, no es mucho lo que sabemos. Si trato de hacer una sinopsis, diría que cada uno de ellos lo menciona 1 o 2 veces y en situaciones tan escuetas como esta. Juan es el que sí nos da un poco de mayor información y él sí nos habla sobre su personalidad. Así es que cuando empecé a estudiar y descubro su personalidad, me dije a mí mismo, no tengo interés en saber sobre sus orígenes, porque en cuanto a su personalidad, tengo mucho que yo identificarme con él. Puntualmente, lejos de llamarle incrédulo, deberíamos llamarle pesimista. Eso sí es cierto. Cuando digo que la historia no es justa al llamarle incrédulo, sí, todos dejaron de creer en el Cristo resucitado. El único que con honestidad dijo, yo no les creo, soy yo. Ese era Tomás. Así es que hacemos mal con decir el incrédulo. No lo estoy defendiendo, desde luego. Ya verán el porqué. Ahora, de que era pesimista,
Eso no hay duda. Y cuando hablo de pesimista, es esa persona que en todas las condiciones siempre mira el lado oscuro y siempre anticipa solo lo peor. Algo así a las leyes de... olvido. ¿Alguien recuerda de ingeniería cómo se llaman las leyes de que si algo malo va a pasar, pasará? ¿Las leyes de quién? ¿Sabe qué están diciendo? De Murphy. Exacto. Si algo malo va a pasar en producción, seguro pasará. Bueno, ese es un pesimista. Y este era un típico pesimista. Estarán preguntándose de dónde saca eso, pastor. Bueno, voy a contarles una o dos nada más de esos momentos. El primero, Jesús salió de Jerusalén en su quehacer evangelístico, como predicador y Dios obrando milagros. El desierto le acogió de tal forma que un avivamiento sin oposición se levantó. Ese es el contexto de este capítulo. Estaban tan bien ahí que debían entre ellos, los discípulos, decirse: ¿qué estábamos haciendo en Jerusalén si ahí a cada rato nos amenazaban de apedrearnos y les caíamos mal? Aquí toda la gente nos recibe bien. Y estaban teniendo una cruzada fabulosa, hasta que llegaron a informarle a nuestro Señor que Lázaro, su amigo, había fallecido. Jesús les dijo: bueno, sí tengo que ir. Ellos le insistieron, los 11: pero ¿cómo vamos a volver a Jerusalén si salimos huyendo de ahí porque quieren matarte? Si ya murió, que traigan el cadáver aquí, lo enterramos. Eso no lo dice, lo estoy pensando yo. O peor aún, o mejor, si lo que quieren es que ores y obres un milagro, ¿por qué no lo traen aquí? Tuvieron una discusión entre ellos como si Jesús les estaba preguntando. Jesús insistió: debo ir, voy a ir, no tienen por qué temer. Ellos, claro, tenían mucho temor. Jesús les dio 2 o 3 doctrinas que no voy a profundizar en ellas porque no es nuestro asunto. Y aún con toda la enseñanza que Jesús les dio, entre ellos mencionó el argumento: estoy todos los días y de día. Si ellos pudieran hacerme algo, ya lo habrían hecho. No tengo por qué esconderme y ustedes no tienen por qué temer hasta que llegue mi día. Trató de que ellos entendieran, pero ellos no entendieron nada. Así que algo como esto. Entre los 11 dijeron: bueno, si Jesús tiene que ir, ¿qué vamos a hacer? Tomás tomó la palabra y dijo: bueno, si Él va, vayamos y que nos maten a todos. Vamos. Ahora, díganme ustedes si en este punto lo critican o lo favorecen. ¿Nada de eso? ¿Lo favorece entonces? En realidad, yo creo que esto le favorece, porque yo prefiero cerca de mí un pesimista honesto y leal que un optimista fanfarrón y charlatán. ¿De qué estoy hablando? Vio todo lo malo. Nos van a matar y nos van a matar a todos. O sea, otro hubiera dicho: tengamos fe. ¿Qué sabemos? Y no se van a fijar. No, él dijo: nos van a matar a todos, vámonos. Pero leal. Porque estaba decidido: si matan a Jesús, que me maten a mí también.
Entonces, por eso dije, pesimista, pero honesto y leal. Ya puedo escuchar a Pedro. Y no es que esté diciendo que le era charlatán, pero aunque te maten a mí, yo, ¿cómo es que dijo? Aunque todos estos te dejen, yo jamás te dejaré. Y fue el primero que lo dejó. Entonces, por eso digo, finalmente yo preferiría como amigo a un pesimista honesto que a un optimista charlatán. No es que el optimismo sea malo, solo lo estoy poniendo como oposición. Bueno, él veía siempre lo malo en todo. Ahora miren el capítulo 20, una segunda experiencia, en donde a gritos muestra su personalidad. Capítulo 20, ahora verso 24. 20-24, ¿listos? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Paren, los 11 ya se habían reunido junto a los otros. ¿Recuerdan la historia del domingo? Tomás no estaba ahí. Aquí viene la pregunta, ¿y dónde andaba? No, hay otra pregunta más interesante. ¿Cómo es posible que los otros 10 sí estaban en su sitio y Tomás no? ¿Alguien quiere sugerir? La Biblia no dice el por qué, así es que ustedes tienen permiso de equivocarse, sugiriendo por qué Tomás no estaba ahí. ¿Sí, hermana Cinia? Ya todo se acabó esto porque ven visiones. Están locos. Reúnanse si ustedes quieren. Yo ya no voy a seguir en esto. Y por eso no llegó. Y no es que estuviera molesto o haciendo un berrinche. Lo que creo es que estaba totalmente deprimido. Estaba sufriendo. Estaba sufriendo porque él era uno de los que sí estaba dispuesto a morir por Jesús. Y se había acobardado. Creo que en ese momento estaba diciendo, me habría sido mejor portarme como un hombre y que me hubieran matado también. Así es que en su oscurantismo da pasos atrás. Imagino, y aunque no da detalles Juan, es fácil deducir que todos empezaron a predicar al Jesús resucitado. Y los 10, alguno de ellos, creo que debió ser Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro, y cuando tú te hayas restaurado, restaurá a estos. Así que creo que Pedro fue el que buscó a Tomás y le dijo, Tomás, créeme, Jesús llegó, estábamos ahí. Al menos vení con nosotros, acércate, escuchá el testimonio de todos. Tanto que esta es una segunda aparición, por así decirlo. No sé cuántas habían ya hasta ese momento. Versículo 25. 20-25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de esos clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esto le ganó lo de incrédulo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y esta vez ya estaba ahí Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, de nuevo el mismo mensaje del domingo, ¿lo recuerdan? Paz a vosotros. Luego, puntualmente se dirigió a Tomás. Ya saben por qué Jesús se les apareció otra vez, ¿verdad? ¿Qué era lo que Jesús quería hacer? Hablar con Tomás. Puntualmente.
Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano, métela. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió. Y aquí es donde cambió por completo la personalidad de Tomás. La presencia del Cristo resucitado hace que entonces Tomás responda, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los de la capilla que decidan creer, porque sin ver creyeron. Bueno, aquí tienen otro ejemplo más de su pesimismo. Pero esta vez yo voy a extender el pesimismo en decir que estaba destrozado. Y una persona pesimista está desesperanzado. Y una persona sin esperanza no tiene razón ni propósito de luchar. Es como levantarse cada mañana sin propósito y sin sentido. Aquí hago un paréntesis a la historia y a la persona de Tomás. Yo creo que Satanás se aprovecha mucho de la naturaleza humana cuando nosotros estamos frustrados para él hacer leña de un árbol caído. Estoy diciendo que algunos de nosotros caímos en la tentación, cualquiera sea. Y ese pecado ha sido la excusa que Satanás buscaba para hacerle creer a usted y a mí que ya no tenemos esperanza. Y que lo mejor es que nos mantengamos a la distancia. Porque usted y yo estamos sucios y Dios no puede permitir que alguien como usted o yo se acerque a su presencia. Creo que mi abuela diría esto. Sin tanta filosofía y palabras, ella solo mencionaría, si ya, porque a ella le escuché esto, si ya se rompió la camisa, que se rompa el pantalón. Yo no entendí tanta sabiduría, así que le pregunté, ¿qué significa? Dijo, si ya caíste en el lodo, ahora ponételo en todo el cuerpo. Si ya dicen que sos eso, ¿qué te importa lo que dirán luego? Y debido a nuestro pesimismo, Satanás toma control de nuestras vidas. Creo que es parecido también al alcohólico que está luchando y de veras está en una cruenta lucha por dejar ese vicio. Y un mal día tomó una copa, después otra copa, no se emborrachó, pero estuvo un poco mareado. Satanás llega y le dice, ¿qué importa? Emborrachate, ya probaste una y ya caíste de nuevo en esto, termina. El pesimismo nuestro de ver siempre el lado oscuro en todo, sin esperanza, nos hunde. Y estoy convencido que esta noche aquí hay personas así. Cada día se hunden más en su pecado. Cada día intentan poner el dedo para tapar el sol que les ilumina, y al creer que con distanciarse de la comunidad religiosa ellos están haciendo bien. No hacen nada bien. Satanás está burlándose de usted o de mí. Y como no tenemos ningún tipo de esperanza,
de que va a suceder un milagro, pues entonces peor. Sí, sé que en este punto usted debería preguntarse, ¿cómo es posible que Jesús eligió un hombre así para ser uno de los fundadores de la organización más portentosa de toda la historia? Porque Jesús no necesita personas hábiles. Jesús quiso que supiéramos, usted y yo, que Él eligió personas como usted y yo para Él transformarlas. Y que si Tomás, el pesimista, pudo ser transformado en una persona muy positiva, al punto de decir, Él es mi Señor y es mi Dios, usted y yo también podemos ser transformados. Ahora, note, aún el reproche que Jesús le dio a Tomás fue con cariño, fue con compasión, fue con ternura. Le dijo, Tomás, qué bueno que finalmente creíste. Tuve que venir y hacer esto para que creyeras. Y es una forma de decirle a usted y a mí, Jesús no está con un flagelo a punto de golpearnos por nuestro pecado. Jesús nos está diciendo con amor, aquellos que están lejos, Jesús les está diciendo con amor, ¿por qué no vuelves? Deja la desesperanza. Aquellos que están en una relación y están teniendo sexo sin permiso de Dios, Jesús les está diciendo con amor. Aquellos que están en un negocio deshonesto, aquellos que no han querido servir al prójimo con sus vidas, aquellos que no han querido bautizarse, y otros 30 ejemplos más. Jesús ahora viene y nos dice, sí hay esperanza, pero tienen que tomar un paso de fe. Y esa creo que es la pregunta de oro en este estudio. ¿Por qué hay personas que no quieren creer a Jesús, que en Él hay esperanza? ¿Saben? Los pesimistas, voy a escribir esto porque me imagino que si lo escribo van a salir recordándolo, y quiera Dios que lo hagan para que en oración intenten volverse al Señor. Los pesimistas en cada oportunidad en sus vidas ven una dificultad. Todo lo que tienen enfrente es oscuro. Su trabajo, su negocio, la relación con sus papás, con sus hijos, con el vecino, todo es un lío. La mejor prueba es que les pregunta, oiga, ¿cómo está? Ahí buscando con quién pelear. Porque toda oportunidad que se cruza es una dificultad. Porque no tienen esperanza en Cristo, ni fe. Pero aquel que tiene fe, aquel que tiene su vista puesta en el Señor, aquella persona que es visionaria, y cuando hablo de visión, es que no ve enfrente de él, sino que ve más allá, y no hay forma de ver más allá sino confiando en Jesús. Entonces aquella persona que pone sus ojos en Jesús, aquí sería el optimista, cada dificultad, lo que ven es una oportunidad. Esa dificultad que está teniendo en el trabajo es el hombre y la mujer de fe, lo que ve es una oportunidad espiritual.
si no está vendiendo como esperaba? El optimista dice, voy a quebrar. Ya está, me voy. Y hoy ya a saber para dónde vamos a agarrar. Así es que eso es lo que dice el pesimista. Pero el que tiene fe en Dios no está vendiendo, busca la forma, no de vender, de encontrar una oportunidad en eso, buscar la enseñanza espiritual que Dios está trayendo a su vida. Y al final, como dijo aquel predicador, tuve que quedarme sin nada para entender la gran oportunidad de tener tiempo para predicar el Evangelio. ¡Wow! Después de escucharlo, yo me dije a mí mismo, no voy a esperar la dificultad de estar en el hospital para tener la oportunidad de predicarle a todos los enfermos. ¿No creen que es mejor predicarles en el trabajo que en el hospital? Que terminó su novia o su novio con usted. Oh, hay una canción, a ver si les recuerdo. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. No sé, ¿qué sigue, Felipe? ¿Usted sabe? No. Ay, el mundo se acabó. Una persona con fe ve en esa tristeza una oportunidad para que Dios ministre, sane su corazón y piense, quizás el Señor me tiene un mejor hombre o una mejor mujer. Porque no está poniendo sus ojos en sus posibilidades, sino en Cristo. Puede ver más allá. Usted decide cómo salir esta noche. Si con pesimismo y oscurantismo o con su fe puesta en Cristo. Me lo dijo esa persona que tiene una enfermedad letal. Le han dado meses. Y me dijo, pastor, yo ya entendí que la muerte no es una pared. La muerte es una puerta y ahora tengo ansias de esa nueva vida. Pensé, solo un hombre con una fe puesta en Cristo puede mirar de esa forma la vida. Ojalá yo tuviera un poco de ello, pensé. Bendito Dios, para usted y para mí nuestras dificultades quizá no son tan grandes como esa. ¿Por qué seguirle dando la espalda al Señor si puedo acercarme? ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a leer la Biblia? Leyéndola. ¿Cómo se aprende a servir? Es muy profundo toda la enseñanza. Oramos. Señor, gracias por hablarme a través de Tomás.